Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día 19 de diciembre. Justamente hace un par de días nada más la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que pone fin al lucro, copago y a la selección. Así que vamos a hablar de educación en esta oportunidad con nuestros invitados. Carlos Pérez, ex Ceremi de Educación. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sabemos que tuviste una situación familiar muy delicada hace algunos días, así que te damos las gracias por estar acá. Haroldo Quinteros, doctor en educación, ex académico en la Universidad Arturo Prat. ¿O todavía eres académico? No, ya no, ya. Ya jubilaste. Estoy jubilado. Pero estuvo muchos años ahí en la UNAP, Haroldo, y también tiene experiencia en el extranjero que va a ser interesante que nos comentes. Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar. Y mi solidaridad con Carlos. Carlos Pérez. Pedro Cisternas, presidente del Colegio de Profesores, concejal, dirigente del Partido Comunista. Pedro, la CUT. La CUT también. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. A ustedes por la invitación. También saludos a Carlos, a Haroldo por verlo nuevamente. Bueno, y como no es habitual en realidad, pero ya hacía tiempo que lo echábamos de menos, nuestro analista Cristian Zamorano, quien está hoy acompañándonos, doctor en educación, Cristian, en ciencias políticas, iquiqueño con estudios en Francia, ¿no? En la Sorbonne. Oye, Cristian, este tema de educación es un tema amplio, es un tema que se ha tomado la agenda prácticamente durante el año en nuestro país. Ha habido hartas discusiones, todavía no está muy claro qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a salir, ¿cierto?, de todo lo que se ha conversado. ¿Por dónde piensas tú que debiéramos abordar este tema hoy día acá? Bueno, empezando, yo creo que acá, tomando en cuenta los panelistas, todos debemos estar de acuerdo que la educación es lo medular de una sociedad. Entonces yo creo que sobre eso no habrá debate. Yo creo que sobre qué habrá debates es sobre lo sustancial de esta reforma y cuáles son las diferentes apreciaciones, puntos de vista de esta, y si realmente pueden aportar el cambio que debe aportar al país. Esto es muy importante porque básicamente los movimientos sociales, los llamados movimientos sociales que aparecieron a inicios de 2010-2011, parten desde la educación. Y no era un movimiento social acerca de la educación, era también un movimiento social que parte desde la educación para expandirse y ramificarse en otros ámbitos y áreas sociales. Y justamente la nueva mayoría regresó al poder básicamente también gracias a ese movimiento social, de contestación de lo que sucedió a ese nivel en el gobierno de Sebastián Piñera, que no supo también manejar estas diferentes contestaciones. Y bien que invirtió mucho dinero en eso, porque no había una tasa de beca tan alta que durante el gobierno de Sebastián Piñera, lo que no es menor. Pero yo creo que acá, bueno, no sé si lo diré más tarde, lo que me gustaría pronunciarme sobre eso de la educación, lo importante que es, para empezar. Sabiendo que yo estudié en Francia de mis 6 hasta mis 30 años. Es decir, aprendí a leer acá, estuve en el kinder, pero después mis padres se fueron. Estudié toda la vida en Francia. Es decir, y Francia es una sociedad donde la educación es un eje bastante importante en cuanto al desarrollo de sociedad. Simplemente diciendo que de algún modo si tú participas o si tú eres fruto de la educación francesa, que también es católica, porque yo también estuve en el liceo católico, eres de algún modo heredero de una cierta visión de la educación que son dos grandes pensadores, que son Voltaire y Rousseau. Rousseau, que escribió del contrato social, pero que antes de escribir escribe Émile ou l'éducation, indicando que la educación es lo medular de una sociedad. Y yo creo que acá es urgente para traducir el crecimiento económico de este país, de hablar de lo sustancial a nivel de desarrollo, y es la educación. Y qué mejor que un gobierno supuestamente progresista para hacerlo. Y yo creo que ahí está la discusión, y yo creo que la reforma educacional es la más importante de las tres, incluso antes de lo que concierne a la Constitución, porque sin un pueblo justamente educado, no hay masa crítica, con el título del programa, y sin masa crítica no hay instituciones de calidad. Ok, Carlos, ¿por dónde quieres partir, digamos? ¿Te parece, digamos, cómo se planteó este proyecto? ¿Tienes críticas al proyecto? ¿Es necesario hacer este cambio, esta reforma en nuestro país? No puedo no estar de acuerdo con Cristian, sin lugar a dudas. O sea, si no pensamos la educación de este país, es difícil pensar en el desarrollo. Ahora, claramente, y eso no solo lo dice quienes no somos partidarios de este gobierno, sino que lo dice la gente en general, pareciera ser que equivocaron el camino y partieron por donde no se debía empezar.
Porque si bien es cierto, el propósito final es mejorar la calidad de la educación, ninguna de las medidas que se está intentando implementar en este minuto apuntan directamente a eso. Probablemente sean tributarias y contribuyan al generar un mejor ambiente, pero claramente no vamos a obtener resultados en el corto plazo, que es lo que hoy día necesitamos. No podemos seguir esperando más y hay que hacer cambios que signifiquen que efectivamente todos, sin ninguna excepción, puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de este país, porque si no, no vamos a lograr ser un país desarrollado. Cuando yo estoy hablando de desarrollo, no estoy hablando en aumentar el índice per cápita de los ingresos, sino que estoy pensando en un país que es más respetuoso, en un país que es más democrático, en un país en que es más solidario, en donde todos hacemos lo posible por ser más felices, porque yo creo que en definitiva a eso vinimos a la Tierra. Así que en ese sentido yo creo que vamos por mal camino. Haroldo. Mira, yo recojo las últimas expresiones de Carlos, ¿no? En el sentido de que la educación debe ser el primer factor por la felicidad personal de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Bueno, y eso se trata de atreverse o no a producir en la educación cambios que signifiquen terminar con una cuestión muy importante, con la desigualdad que hay en el acceso a una educación de calidad. La cobertura en educación ya está resuelta en Chile, eso es antiguo y todos los gobiernos, del signo político que fueran, se han preocupado de eso, ¿no? El tema que tenemos es la calidad. O sea, el gran tema que hay de fondo es la calidad. Y eso está asociado con el modelo, digamos, educacional que hay en nuestro país, ¿no? Y es el que debe cambiar. Es decir, la educación no debiera ser como se concibió de un comienzo al acceder al poder el neoliberalismo, algo que se puede comprar. Yo tengo dinero, lo compro. Si tengo menos dinero, compro algo de baja calidad, como que compro un terno, ¿no? Un traje. Y si tengo mucho dinero, compro un traje de tweed inglés, ¿no es cierto? Es decir, eso yo creo que debe terminar. La educación tiene que ser tan buena para todos. Y eso significa, desde luego, que hay que procurar que sea gratuita, ¿no? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con los planteamientos generales que hay en cuanto a esta reforma, ¿no? Mi crítica sería, ¿no es cierto?, ciertas vacilaciones que veo ya cuando se empieza a tocar el problema de fondo, que es el problema político. O sea, no podemos evitar hablar de eso finalmente, porque la educación es un fenómeno político, pues eso es imposible negar eso. Y en política hay tendencias y hay formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, como digo, primero que la educación no sea un objeto que se compra, que no sea mercancía, eso es lo primero. Que sea gratuita para todo el mundo. Fíjese el calado de lo que digo, ¿eh? Para todo el mundo, incluso para los que tienen dinero. O sea, incluso el que tiene dinero que no la compre, ¿no? Que sea como el aire, como el agua. Es decir, la educación debe ser un bien social para todos. Pedro, este tema de que la educación sea gratis para todo el mundo fue tema, digamos, durante mucho tiempo y todavía, ¿cierto?, hay sectores de nuestro país que sienten que se dilapidan los recursos al entregarles educación gratuita a los sectores más pudientes, digamos, que la pueden pagar. ¿Tú también estás de acuerdo en que tiene que ser gratuita para todo el mundo? Yo creo la universalidad, efectivamente, de los tres pilares en que se funda la reforma educacional que planteó el gobierno en su programa y que está impulsando adelante, está tratando de sacarla adelante en los próximos meses como proyecto de ley. Como tú dijiste, se avanzó ya hace algunos días en donde el Congreso, el Senado aprobó la idea de legislar en general. Me parece que va avanzando, no sin acechanzas, ¿no es cierto?, de productos que se van tocando intereses. Cada vez que avanza, los intereses que se van tocando son más profundos y por tanto la reacción o la contrarreacción a este proyecto de ley es más potente, es más fuerte, se nota más. Y esto como una expresión también de una gran expectativa que tiene la gente respecto al programa de gobierno en este sentido. Lo tiene también en las reformas laborales, lo tenía en la reforma tributaria, lo va a tener en otras reformas también que planteó el programa de gobierno. Por eso Michelle Bachelet gana con el porcentaje que gana, no solamente porque sea ella muy simpática, como se dice, sino porque efectivamente hay un programa de gobierno que interpreta a la gente. Ahora, el problema está que ese programa de gobierno en educación genera mucha expectativa. Ahora, si esa expectativa no se cubre con el proyecto de ley
que finalmente se termina aprobando, se termine por atenuar todo lo que el planteamiento de no al copago, no a las elecciones, no al lucro, que plantea originalmente esta reforma, la verdad es que va a recrudecer nuevamente un movimiento social que va a decir, oiga, esto no fue lo que nos dijeron. Por eso yo digo que es muy complejo. Y gratuidad, efectivamente, gratuidad para todo el mundo. Yo creo que efectivamente, como estoy muy de acuerdo con Haroldo en el sentido de que bien de consumo o derecho social. Esa es la gran disyuntiva. Para el presidente Piñera, el expresidente Piñera, lo dijo claramente a todo el país, Orbi, como se dice, es un bien de consumo. O sea, la educación se consume, como un traje, como decía Haroldo, como cualquier producto que se encuentre en el mercado. Nosotros planteamos y estamos de acuerdo en la otra vereda que la educación es un derecho social. Y como derecho social, el Estado debe prodigarlo a toda la sociedad, según su mérito, no según su poder adquisitivo, no según su bolsillo. Entonces, ahí está la disyuntiva y por eso surge esta contrarreacción, no solo desde el Parlamento, también hay muchos sectores. Fíjate que no son solo los sostenedores, aquí es la derecha política, que para la reforma educacional, para ella es una reforma dura, es atacar el simiente del modelo económico que fundó Pinochet en los años 80. Es muy serio, es muy profundo. Por eso esto que se está atenuando, se está morigerando por ahí, se llega a algunas componendas, se termina con la cocina de la reforma tributaria, entonces estamos muy preocupados por eso. Cristian, este tema al interior propiamente de la nueva mayoría, ¿cierto? Que de alguna manera los sectores de la democracia cristiana han influido bastante. A veces la presidenta sale a hacer algunas declaraciones donde efectivamente pareciera que hay una marcha y una contramarcha, digamos, ¿cierto?, en este proceso de reforma. ¿Tú sientes que efectivamente se va a realizar la reforma tal como se prometió o al final va a salir una cosa, como decía Pedro, digamos, un híbrido medio cocinado también, como fue la reforma tributaria? Bueno, yo sé que hace tiempo que no vengo, pero yo desde un inicio dije que los comunistas y la DC en una misma coalición, eso es ciencia ficción, no puede durar. Okay. Y yo lo reitero, este es el último, si este es el primer gobierno de la nueva mayoría, yo creo que es el último de la concertación. Después de esto explota. Basta leer la entrevista de Gutenberg de la DC el último domingo en la tercera, y está es crónica de una muerte anunciada. Yo creo que acá desde la educación siempre fue lo medular en la historia de Chile. Si uno se fija, uno puede referirse al final del siglo XIX y la laicización de la educación, que no lo quiso en ese momento el presidente a la época. Luego la UP, la Unidad Popular, propone el proyecto de la Educación Nacional Unificada. Bueno, antes la DC pasó a la jornada completa, luego profundiza eso Allende con la Educación Nacional Unificada. La Iglesia salta, tiene miedo que se cree un ejército de rojo, que hay una ideologización de los estudiantes, de los alumnos, y ahí yo creo que hay un punto de quiebre que desembocará un año después en el golpe de Estado. Es decir, y hoy día que vemos, ¿quién se opone al interior de la nueva mayoría a la reforma? La DC, es decir, detrás la Iglesia. Y eso que me hace pensar que básicamente esta reforma, como muchas, está mal hecha. Quizás Michelle Bachelet no ganó por ser simplemente simpática, pero empezando, la gran ganadora de la última elección es la abstención. Y una victoria avasalladora. Es como el doble o un poco más de lo que hizo Michelle Bachelet. Eso significa justamente un problema a nivel del concepto de ciudadanía y de participación ciudadana. Ya, el concepto de participación ciudadana se relaciona directamente con el nivel de educación de una masa. Y yo creo que podemos ver un gesto político en esa tasa de abstención, yo creo que no está tan concientizado además en el caso de Chile. Entonces yo creo que esta reforma fue muy mal hecha en el sentido que, como dijo usted, las instituciones crean una manera de pensar. Y por ejemplo, todos los principios son muy bonitos, de no discriminación, de la no selección, pero de algún modo uno no puede pensar, porque la derecha reclama que este proyecto está ideologizado. Pero en realidad el sistema en el cual vivimos también es fruto de una cierta óptica, de una cierta ideología. Y esta yo creo que ha dado resultado. Que de algún modo yo creo que hay una derechización, si me permite, en un sentido peyorativo, del pensamiento popular. Porque incluso algunas familias clase media, ellos mismos no quieren seguir con la discriminación. Porque si yo soy clase media, yo no quiero que mi hijo vaya con un tipo que es pobre, con el hijo de un pobre, porque quizás me da un cierto estatus meter mi hijo en una escuela de clase media. Entonces quiere seguir con la discriminación. Y acá estamos muy lejos del principio de universalidad. Ese argumento que utiliza la derecha, que los ricos no deben pagar, no es un argumento sobre el cual hay que perder tiempo, porque es decir, entramos en la teoría de que la educación es un bien de consumo. A partir del momento que la educación es un derecho universal, chao, ese argumento ya no sirve, es para todos.
Entonces hoy día lo que yo pienso, lo que yo reprocharía a esta reforma es que está mal pensada, básicamente porque había la adversidad de la Iglesia, era previsible. Lo que había que hacer, en mi sentido, en mi humilde sentido, es reforzar la educación pública con mucho financiamiento. Y como le indica el profesor Haroldo, el problema es la calidad, y yo creo que acá no puede haber calidad sin un cuerpo, un ejército de profesores formado con vocación, y no que hayan elegido ser profesor simplemente por falta de un puntaje alto en la PSU, sino por vocación, y para eso se necesita infraestructura de calidad y sueldo conveniente para ocuparse de 40 niños en una sala de clase. Carlos, ¿tú sientes que debió haber partido esto por la educación pública? Tú fuiste seremi de educación y conoces bien la realidad. Absolutamente. ¿Sí? No, absolutamente. ¿Y dónde había que poner la Educación prioridad? municipal. Yo Ya. quiero hacer un dato. La votación que obtiene en la segunda vuelta la presidenta no alcanza el 26% del padrón electoral. No alcanza el 26% del padrón electoral. 1 de cada 4. Exactamente. O sea, ahí hay un dato que no es menor y tal como decía Cristian, ganó la abstención, claramente. Ahora, en relación a dónde hay que poner las fichas, claramente hay que ponerlo en la educación municipal, hay que hacer algo allí, pero que signifique remover los cimientos, y particularmente en la educación parvularia. Ahora, anexo a eso, y en paralelo, se requiere un fuerte impulso a la formación docente y un acompañamiento para poder mejorar las competencias o desarrollar nuevas competencias en el caso de los profesores que hoy día están en ejercicio. Porque si uno piensa el tiempo que va a tomar, por ejemplo, mejorar la formación de los profesores, 5 a 6 años, que esos profesores entren en régimen 4 o 5 años más y que ellos comiencen a producir algún resultado, ya estamos hablando de 15 años y por lo tanto ya tenemos 2 o 3 generaciones que están perdidas. Por lo tanto hay que tomar acciones que son mucho más radicales, que son mucho más potentes, pero particularmente en la educación municipal. Yo estuve revisando algunas cifras y en el año 80 habían 2.200.000 estudiantes, son cifras gruesas, de estudiantes en el sistema municipal contra 450.000 del sistema particular subvencionado. ¿Eso, perdón, en el año? 80. En el año 2000 habían 2 millones en los municipales y 1.300.000 en los particulares subvencionados. En el 2007 era prácticamente igual, 1.600.000 aproximadamente. Y en el 2012 tenemos que hay 1.300.000 municipales y 1.800.000 y algo. Ya, se produjo, digamos, un trasvasije O sea, absoluto. ¿Y eso por qué? O sea, no puede ser, como se dijo en algún minuto respecto a los apoderados, que los papás toman decisiones irracionales, el uniforme, porque son rubiecitos. No. Eso es ningunear a los padres, es no creer que la gente es inteligente y que piensa y que también tiene aspiraciones y tiene deseos y que por lo tanto está buscando fórmulas que le permitan alcanzar ese nivel de felicidad por la cual yo abogo también. Así que la educación municipal debió haber sido lo primero. Ya, nos vamos a quedar con esas cifras, ¿cierto? Vamos a ir a una pausa, se nos pasó volando este primer bloque de nuestro programa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión, vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.